Qué maravilloso momento tenemos una vez más de compartir con ustedes nuestra clase de discipulado. Una gran bendición. Y yo espero que esta palabra les bendiga y puedan compartir con muchos ese estudio. Porque yo creo que es una palabra para la iglesia de este tiempo. Nuestro tema de hoy es la alabanza en la aflicción. Y yo creo que la alabanza en la aflicción simplemente puede nacer de un corazón lleno del Espíritu Santo. Cuando uno está en la carne y todo va difícil, no hay alabanza en el corazón. Pero cuando la presencia del Espíritu Santo nos llena, en medio de la aflicción rebosa alabanza. Porque el Espíritu Santo no está prisionero en las circunstancias, sino Él está libre y eleva el corazón hacia Dios para alabarlo. Porque si Él está con nosotros, ¿quién en contra nuestra está? La fe y el amor a Dios desatan la alabanza. Porque por fe sabemos que Dios tiene el control. Aunque pases por tiempos difíciles, te va a sacar de la aflicción. Sin embargo, la incredulidad desata la murmuración. ¡Qué tremendo! O sea, una persona llena de fe, llena del Espíritu Santo y enamorada realmente de Jesús, cuando pasa por aflicciones, levanta los ojos y dice, Señor, me va a sacar de esto. Y mientras yo espero su rescate, quiero alabarle porque le amo. Le amo. Esa circunstancia no me va a impedir alabar a mi amado. Y eso está maravilloso. Yo creo que eso conmueve, esa alabanza conmueve el corazón de Jesús. Cuando nosotros sabemos alabar en medio de tiempo difícil. Y quiero hablar de una historia de Pablo y Silas. Ellos habían sido azotados, echados en lo más profundo de la cárcel. Y no era un azote sencillo, era un azote que habían recibido al límite de matarlos. Y simplemente porque ahí unas personas estaban perdiendo su negocio, porque un endemoniado que hacía adivinación y con lo cual ganaban mucho dinero esa gente, había sido liberado y por eso querían vengarse de Pablo y Silas. Y inventaron un montón de mentiras y difamación para poner todo el pueblo en contra de ellos. Y ellos, en vez de decir que injusto que son con nosotros, que terrible esta gente, ellos empezaron a alabar a Dios. Porque su vida, su corazón, era un corazón sanado por el Señor. Su cuerpo estaba sangrando de los azotes, pero su corazón permaneció sano. Yo creo que cuán importante es esto para nosotros. Porque nuestras reacciones vienen de nuestro corazón. Nuestras palabras vienen de nuestro corazón. Muchas veces tú quieres cambiar tu forma de hablar y parece que no puedes. Porque tu corazón está enfermo y tu boca habla lo que hay en tu corazón. Por eso tenemos que llevar nuestro corazón a la cruz para que el Señor sane nuestro corazón, para que nuestra manera de hablar y de actuar cambie. Quiero leer el texto de Hechos 16, del verso 16. Dice, una vez, cuando íbamos al lugar de oración, nos salió al encuentro una joven esclava que tenía un espíritu de adivinación.
con sus poderes ganaba mucho dinero para sus amos. Nos seguía a Pablo y a nosotros gritando: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, y les anuncian a ustedes el camino de salvación. Así continuó durante muchos días. Por fin Pablo se molestó tanto que se volvió y reprendió al espíritu. O sea, una historia un poco rara. Una endemoniada dando testimonio de que lo que Pablo y Silas hacían era anunciar el camino de salvación. O sea, ella estaba dando testimonio. El espíritu de adivinación que estaba en ella estaba dando testimonio de que estos anunciaban el camino de la salvación. El detalle que me llama la atención, que Pablo y Silas no le hacen caso por varios días. Y me llama la atención que Jesús normalmente tampoco, él normalmente ignoraba a ese tipo de personas, al no ser que venían a él. Y yo creo que es una enseñanza muy importante. Cuando las personas vienen hacia nosotros y quieren ser libres, liberémoslo en el nombre de Jesús. Pero si quieren seguir viviendo en esa vida de ruina, dejémoslo. Nuestra tarea es anunciar el mensaje de salvación. Entonces, Pablo se volvió y reprendió al espíritu. En el nombre de Jesucristo te ordeno que salgas de ella. Y en aquel mismo momento el espíritu le dejó, y cuando los amos de la joven se dieron cuenta de que se les había esfumado la esperanza de ganar dinero, echaron mano a Pablo y Silas y los arrastraron a la plaza ante las autoridades. Los presentaron ante los magistrados y dijeron: estos hombres son judíos que están alborotando nuestra ciudad. O sea, ellos presentaron falso testimonio contra Pablo y Silas. Impresionante. Entonces, ¿cuán importante es el discernimiento que tenía Pablo? Porque a veces hay personas que tienen un espíritu de adivinación y la gente los confunde con un don de Dios. El don de discernimiento es diferente. Y a veces he preguntado a personas que han salido de una vida oscura y presentan ciertos dones sobrenaturales. Si lo tenían antes, es porque todavía hay espíritus inmundos. Si tenían antes de nacer de nuevo esas actitudes, es porque hay espíritus inmundos operando todavía en su vida y tienen que ser liberados. O sea, fácilmente alguien que no tenía discernimiento podría haber dicho: esta es una profeta. No, era una adivina, no era profeta. Cuán importante es ahí este detalle de tener el don de discernimiento de espíritu. Y yo creo que cada uno tiene que preguntarse al Señor y realmente revisar su corazón. Ahí inventaron un montón de
testimonio falso contra ellos. Y dice, los azotaron y después de darles muchos golpes, los echaron en la cárcel y ordenaron al carcelero que los custodiara con la mayor seguridad. Al recibir tal orden, esto los metió en el calabozo interior y les sujetó los pies en el cepo. Tremendo. O sea, ellos primero fueron golpeados de la manera más brutal. Y así ensangrentados, todos golpeados y rotos, le pusieron las piernas en un cepo que le presionaba la carne herida en el lugar más oscuro de la cárcel. Y dice, de la medianoche Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios. Y los otros presos los escucharon. De repente se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta sus cimientos. Y al instante se abrieron todas las puertas y los presos se les soltaron las cadenas. El carcelero despertó y al ver las puertas de la cárcel de par en par, sacó la espada y estuvo a punto de matarse porque pensaba que los presos se habían escapado. Pero Pablo le gritó, no te hagas ningún daño, todos estamos aquí. El carcelero pidió luz, entró precipitadamente y se echó temblando a los pies de Pablo y Silas. Luego los sacó, les preguntó, señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesús y así tú y tu familia serán salvos. Le contestaron. Luego les expusieron la palabra de Dios a él y a todos los demás que estaban en su casa. Y a esas horas de la noche el carcelero se los llevó y les lavó las heridas y enseguida fueron bautizados él y toda su familia. Qué tremendo. Qué gloriosa palabra. Una alabanza que hizo que la gloria de Dios descendiera sobre el lugar más terrible de la ciudad, donde estaban los delincuentes, donde gobernaba el mal. Esa alabanza espantó todo el mal, la presencia de Dios llenó esa cárcel. A mí me llama la atención que esa alabanza atrajo tanto la presencia de Dios que ninguno de los otros presos escaparon. Eran delincuentes y no corrieron. Quedaron como atrapados por la presencia de Dios. Ellos decían dentro de sí, queremos más de eso lo que estamos viendo, queremos más de ese amor. Había como una inundación del amor de Dios ahí. Imagínate, vos has sido un delincuente y ahora se abre la puerta y no corres. Quedaron atrapados por el amor de Jesús. Y todos fueron salvos aquella noche. Yo me imagino al ver al carcelero que tanto te golpeó el día anterior, que te metió en un cepo, querer suicidarse, la mayoría hubiera dicho,
Voy a esperar un ratito que se suicide y ahí escapamos todos. No. Pablo y Silas estaban gobernados por el amor y la compasión de Jesús. Ellos querían su salvación, no su muerte eterna. Y así cumpliendo la voluntad del Padre. Y fue salvo él y todos los que estaban ahí, o sea, todos los otros presos, todos los que trabajaban en la cárcel, todos fueron bautizados aquella noche porque todos se entregaron al Señor. Ahí empezó una iglesia en esa cárcel. Y todo empezó con 2 personas que adoraron en medio de la aflicción. Yo me imagino que cuando ellos empezaron a adorar en esta cárcel, con tanto dolor que tenían, yo me imagino que Jesús se puso de pie en el cielo y empezó a mirar. Yo me imagino que Jesús dijo a todos los ángeles, pónganse de pie. Miren lo que está pasando en la tierra. La presencia de Dios descendió sobre este lugar. Había tanta presencia que la cárcel estremeció y hubo ese terremoto, que todas las cadenas se soltaron a causa de la gloria de Dios. Yo creo que necesitamos aprender esa lección. Cuán fácil es murmurar y cuán peligroso. Los israelitas quedaron en el desierto por no creer y por murmurar. Pero los que creyeron conquistaron la tierra. La adoración en medio de la aflicción atrae la presencia de Dios. Pablo y Silas fueron a la cárcel por hacer el bien, liberando a una persona de un espíritu demoníaco. Fueron azotados como delincuentes, pero el amor de Jesús gobernaba sus corazones. Estaban tan llenos del Espíritu Santo que ningún rencor tenía lugar en su corazón. Ese es el problema de muchos cuando permiten rencor, cuando permiten la ofensa en su corazón. Ahí termina la presencia de Dios, porque la ofensa y la presencia de Dios no conviven en el mismo cuarto. La palabra dice que por la boca sale lo que hay en el corazón. A pesar del dolor, sus corazones estaban llenos de una alabanza celestial que llenó toda la cárcel y alcanzó a todos los presos, a tal punto que cuando por un terremoto enviado por Dios se abrieron todas las puertas, ningún preso escapó. Parece ser que les atrapó el amor de Jesús por la alabanza de Pablo y Silas. Todos fueron salvos esta noche, también el carcelero y su familia. Cuán importante es nuestro testimonio en todo tiempo. La alabanza en medio de la aflicción resulta la salvación de muchos. O sea, hoy somos llamados a ser diferentes en medio de un tiempo difícil. Hoy, como hijos de Dios, somos llamados a mostrar una cara diferente al mundo entero. Un semblante con esperanza y con alabanza que cree en un Dios vivo que tiene el control y tiene poder para librarnos. Entonces, dejemos de murmurar, dejemos de compartir noticias que hacen daño y empecemos a dar gracias a Dios que venció este mundo. Muchos creen o reniegan por el testimonio de los cristianos en medio de las pruebas. O sea, los que reniegan por el mal testimonio y los que creen por el buen testimonio. Es difícil alabar en medio de la aflicción porque es un fruto
de fe. El pueblo de Israel nunca aprendió esa lección. Por eso murieron postrados en el desierto. La alabanza y la fe no siempre es lo que sentís, sino que es una decisión de alabar a Dios. Otro punto muy importante es que la alabanza desata los milagros. Pero tú eres santo, dice la Biblia en Salmo 22:3. Tú eres rey y tú eres la alabanza de Israel. Si Dios habita en la alabanza, el milagro es posible. También Josafat entendió ese principio. Él envió a los músicos en primera fila y cantaban: den gracias al Señor porque su amor perdura para siempre. Mientras cantaban, Dios derrotó a sus enemigos. Alaba, la alabanza siempre trae victoria. Para mí es muy impactante la historia de Josafat. Él tenía un enemigo imposible de vencer. Y venía contra él y cada día se acercaban más. Pero él había orado, él había ayunado y Dios le había dado una palabra por el Espíritu, que Dios pelearía por él. Y él empezó a adorar y alabar con el pueblo. Y puso en primera fila, no puso los soldados, sino los músicos, y empezaron a adorar a Dios. Den gracias al Señor porque su amor perdura para siempre. Alguien que observaba eso y no conocía a Dios hubiera dicho: qué ridículo. Están yendo a la guerra y viene un enemigo más fuerte que ellos y ellos están alabando. ¿Qué? Por eso muchas veces para el mundo, para el incrédulo, es ridículo la fe de los cristianos. Pero si realmente creemos, lo sobrenatural de Dios se desata sobre nuestra vida cuando confiamos en Dios, cuando alabamos a Dios, cuando somos testimonio en medio de la aflicción. Oremos. Señor, yo te doy gracias por esta palabra. Te doy gracias por las aflicciones y las oportunidades que tenemos en medio de esta pandemia, de dar testimonio de tu gran nombre, de tu gran amor. Y yo te pido que tú llenes a tus hijos de gozo. Señor, que tú llenes la boca de tus hijos de palabras de fe y de alabanza. Señor, me impacta tanto como Pablo y Silas pudieron alabarte, adorarte, y como tu presencia descendió. Señor, enséñanos a adorarte de verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios te bendiga muchísimo. Si esta palabra te edificó, compártala con otros. Dios le bendiga.